bienvenidos todos a este importante seminario que nos tiene muy entusiasmados. Estábamos comentando con los expositores unos minutos antes de ingresar que esto es algo que veníamos preparando desde hace casi un año. Originalmente era un seminario presencial, pero el estallido social y la pandemia nos forzó a reconfigurar el formato. Pero bueno, aquí estamos muy contentos, muy entusiasmados de iniciar esta conversación que creemos que es fundamental para todo el proceso de instalación de la agencia dentro de nuestra nueva institucionalidad. Quisiera partir saludando especialmente a Ana Hatch y a Frédéric Scar, agradecerles por el tiempo y la disposición a entregarnos su conocimiento en torno a este tema. Quisiera agradecer también especialmente a los vicerrectores de investigación que contribuyeron a el desarrollo de este seminario, a investigadores que fueron parte de nuestro comité editorial, vi a Cristian González por ahí, no los veo a todos, así que perdón si me salto alguno, pero al grupo importante de personas que contribuyó a que esto ocurriera, incluidas las Ceremis de Ciencia, y en particular a Catalina Terra, que es quien ha gestionado, involucrado y hecho que todo este seminario ocurra, así que muchas gracias por toda la dedicación y el tiempo. Este seminario se enmarca en un contexto nacional y un contexto global muy especial. Nosotros estamos en pleno proceso de instalación de la nueva institucionalidad de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, con la creación de un ministerio y el reemplazo de nuestra antigua Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología por la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Este proceso de transformación ha requerido no solo reformular y reorganizar nuestra agencia, sino que pensar de un modo estratégico cómo organizamos nuestro trabajo de manera transversal, cómo podemos aprender como institución en todas nuestras áreas respecto de aquellos tareas y funciones que son del corazón de lo que nosotros hacemos. Y este seminario apunta precisamente a eso. Hoy día, del universo de actividades que hace la agencia, quizás la más crítica tiene que ver con los procesos de evaluación. CONICYT y la NID han trabajado durante años en contar con evaluaciones de excelencia que nos posicionan hoy día como una agencia seria, que trabajamos de manera coordinada con otras agencias de la región, a partir del cual se ha construido parte importante del sistema científico nacional, un sistema científico que es robusto, maduro, que tiene altas tasas de publicación y que viene asociado a universidades que son de nivel global. Ese proceso de evaluación, que es como el engranaje que articula todo lo que se hace dentro de la agencia, es un proceso que, si bien funciona, requiere estar constantemente siendo mirado. Así lo hemos hecho desde la agencia y quienes conocen el trabajo de nuestros equipos han visto cómo de la mano de nuestros distintos consejos y asesorados por expertos hemos ido modificando lentamente y mejorando los procesos de evaluación. Pero no es un tema que atiende solamente a la agencia. Hoy día estamos en un proceso de cambio y de movimiento en torno a muchas otras áreas. La agencia está terminando su proceso de instalación. La CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, publicó hace algunas semanas los nuevos lineamientos para acreditación que tienen que ver con nuestros instrumentos, que tienen que ver con los proyectos de la NID y con los procesos de evaluación. Y desde el Ministerio, esta lógica de avanzar desde investigación más básica hasta emprendimiento científico-tecnológico, también nos ha hecho revisitar y mirar qué es lo que queremos lograr con nuestros instrumentos, con el financiamiento que se hace con la agencia y, por supuesto, a través de los distintos mecanismos de evaluación que hoy día existen. Esto que vivimos nosotros en Chile no es exclusivo nuestro. A nivel global, la Declaración de San Francisco, DORA, la Declaración de Leiden, y el movimiento y cambios que han hecho instituciones tan importantes como las agencias en Canadá, la UPI en Inglaterra, y por mencionar algunas, son muchas más, dan cuenta de una preocupación que no es solo local, es una preocupación que se da a nivel internacional
donde existen experiencias positivas, otras no tan positivas, con aprendizajes incorporados, y que es parte de lo que nosotros vamos a intentar traer a través de nuestras pantallas en los próximos días y durante este seminario. En razón a eso, y para quienes pudieron revisar el programa, nuestro seminario está compuesto principalmente por expertos internacionales. Queremos escuchar la voz de los expertos y queremos usar esto como telón de fondo para una discusión que esperamos se prolongue durante los próximos meses y nos permita reflexionar realmente sobre cuál es el mejor mecanismo, cuál es el mejor balance entre los distintos mecanismos de evaluación que existen y qué es lo que mejor se ajusta a las realidades de nuestro país, manteniendo, por supuesto, la excelencia, que es el componente esencial de cualquier proceso de evaluación por una agencia de investigación y desarrollo como la nuestra. Estas preguntas nos van a forzar a discutir y a reflexionar sobre la tensión entre el mérito de la propuesta y el mérito del investigador, sobre la necesidad de contar con muchas evaluaciones pares o criterios objetivos que de alguna manera reduzcan sesgos. Nos va a forzar a entender cuáles son los sesgos que tenemos hoy día como comunidad que se transfieren en nuestros procesos de evaluación, sesgos que tienen que ver con el género, con las disciplinas, con el efecto Matthews, que llaman algunos, y con cualquier otro que exista en el proceso. Entonces, el objetivo de estas primeras palabras es más bien dar contexto. Nosotros hoy día como agencia, y gran parte del equipo de la agencia está hoy día conectado en esta reunión, estamos en una posición de escuchar y aprender. Queremos, a través de los expertos internacionales que nos van a hablar durante los próximos días, invitar a una conversación a la comunidad científica y sobre todo tomar esta instancia como un punto de partida a una conversación que esperamos que sea abierta, participativa, democrática, que nos permita a todos en conjunto y como comunidad encontrar las mejores recomendaciones respecto de cómo avanzar en mejorar nuestros sistemas de evaluación desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Así que, sin más, le quiero dar el pase a nuestros expertos para que puedan, por favor, tomar el micrófono y dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Estás mudo, Pedro. Ahora sí, disculpe. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias, directora Echeverry. Agradecemos sus palabras. A continuación, y dando inicio al panel Tendencias Globales y Cambios en la Evaluación de la Investigación dentro de Fondos Competitivos, escucharemos al señor Frédéric Sgard, quien se desempeña como gestor en el Global Science Forum dentro de la OCDE. Él ha sido consultor en varios consejos científicos y obtuvo su doctorado en biología molecular. También cuenta con una larga experiencia en la industria farmacéutica. Dr. Sgard, c'est à vous la parole maintenant. Yes. Great. I'm very pleased to be here. Es fantástico estar con ustedes hoy. Estamos interesados hace tiempo del problema del financiamiento de investigaciones en la OECD. Podemos tener la presentación con su financiamiento. Una parte de mi presentación será con el trabajo que hemos hecho, el trabajo competitivo que hemos hecho. Ese es el tema de hoy, justamente. La pregunta desafiante de buscar soluciones. Esto está disponible en línea. Provee información directa acerca de sistemas de financiamiento de investigación competitiva. Entonces, el primer elemento que tenemos es el financiamiento de investigación competitiva. Utiliza distintas formas de evaluación para múltiples objetivos. Es muy importante ajustar su sistema
y sus mecanismos para sus objetivos propios. Tienen muchos objetivos. Investigaciones en laboratorios, la construcción de capacidades, comparación internacional, etcétera, con muchos distintos objetivos. Obviamente, esa complejidad, eso significa que tenemos que evaluar ciertas calidades, pero también objetivos adicionales. Y eso es un problema al cual volveremos. Entonces, esa es una tipología general de los sistemas de financiamiento. Lo que pueden ver es que hay varias categorías, dependiendo del individuo o de la institución. Comienzan desde un punto de vista de investigación para una investigación aplicada. El tema es que es muy viable. Hay que mapear el tipo particular de categoría de investigación. Y está mezclado. La próxima lámina, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema competitivo? Lo primero es tener la calidad de la propuesta y la función de su objetivo. Una forma de asegurar que la investigación cumple con un estándar de calidad mínimo. De esta forma aseguran que es posible tener una cierta calidad mínima. También los investigadores y las instituciones y también los elementos de aprendizaje que se entregan en las investigaciones entre los pares, los cuales hay que revisar. Y también recibir el feedback en ese sentido. Y la calidad de este. Promueve la discusión, el tener la calidad de este proyecto. Y nuevamente, el construir la confianza en la comunidad, de manera que los financiamientos se entreguen en forma justa. Que sea objetivo y no subjetivo el proceso. Y lo que sea la importancia del campo de la investigación. La próxima lámina, por favor. Por supuesto, hay desventajas. La primera es la confianza en aumento en el financiamiento competitivo puede resultar en riesgos que quieren un proyecto a corto plazo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren tener éxito con su proyecto, con su investigación. Y hay un riesgo alto que se toma. Hay un proceso de revisión y de responsabilidad acá. Si un 50% del proyecto corresponde a la publicación y que puede ser criticada. Vamos a volver a eso porque es muy importante. También es complicado para los investigadores y la administración de los financiamientos. Requiere muchos procesos administrativos y la comunidad investigadora y la agencia investigadora. Eso muy a menudo no es fácil. Y luego hay dificultades para los investigadores y las instituciones para hacer una planificación a largo plazo, porque hay metas a corto plazo que complican el proyecto. Tiene que haber un equilibrio. No solamente pueden tener financiamiento competitivo.
una vez que hemos hecho en otros países los elementos críticos en los cuales estamos interesados son los subsidios. Y van a encontrar que bajo un 10% hasta un 20% es un sistema de financiamiento competitivo. No realmente. Es para financiamiento institucional. Es competitivo, pero básicamente está bajo discusión. La institución y que quieren postular a un financiamiento al final. Pero si buscan un sistema más tradicional, lo que verán es que la mayor parte tienen un éxito de 20 a 30%. Y si agregan menos de 10% o 20%, la mayoría son un 30%. Volveré a ese tema más adelante, próxima lámina. Los desafíos recurrentes, lo que mencioné antes, hay un costo real de financiamiento competitivo y no se considera en el sistema mismo. Tienes que esperar los costos-beneficios de los mecanismos de financiamiento y eso afecta tu estrategia competitiva. Con los aspectos positivos y deberías, en algunos casos, no es posible. Y aquí llegamos a un 20% de tasa de éxito. Y volveré a eso más adelante con la evaluación, con un porcentaje de éxito. Significa que estás evaluando un 90% de los proyectos para su financiamiento. Es muy caro en ese sentido. Hay desafíos que tienen que ver con el tiempo, con sistemas de financiamiento. Es una pregunta abierta en ese sentido. Mirando todos los sistemas con respecto, por ejemplo, a la crisis del COVID-19, del COVID-19. Y estos se tienen que revisar en semanas y en pocos meses. ¿Existen criterios? ¿Existe una necesidad de mayor evaluación y examinación de cuán bien funciona? Luego, se debe contrarrestar esta preocupación que hablábamos de las revisiones de pares. Si se realizan por un panel, por un grupo de personas, cuando existe un grupo, tiende a haber extremos. Puede ser un extremo malo y uno bueno. Pero además se tiende a excluir porque se dice, esto no va a funcionar, es un modelo extraño, está demasiado avanzado, ¿en qué piensan? Quizás en su panel puede haber en el panel puede haber una persona que está más dispuesta a intentar cosas nuevas. Pero quizás vayámonos a la segura por algo que realmente vaya a funcionar, algo que vaya a ser publicado, etc. Ese es un problema. La pregunta entonces es, ¿quién desarrolla los mecanismos? ¿Debería tener una investigación transformativa también? Lo que sea fuera de lo ordinario también se ha considerado. Debe existir criterios, no necesariamente lo tradicional, un sistema de abajo hacia arriba, una buena propuesta, sino también evaluar los criterios, pero también tener criterios adicionales a los tradicionales que podrían incluir, por ejemplo, en algunas instancias,
no solamente nos interesa la calidad científica, sino también ese algo más. Podría ser que tenga un beneficio para la sociedad, que tenga un beneficio para la economía, que sea interdisciplinario, otros objetivos no tradicionales. Y esto debe estar en un sistema, porque los evaluadores en general no tienen conocimiento de cómo evaluar esto, cómo se evalúa un impacto o el éxito. No se tiene idea muchas veces, no están capacitados, no tienen el conocimiento. Si no se entrega una pauta para poder ayudar al panel a evaluar aquellos criterios más excéntricos, será mucho más difícil. Y el último punto nos habla acerca de las tasas de éxito en disminución, lo que es todo un desafío, porque muchos países se confían en estos mecanismos de fondos de investigación competitivos y deberían ser confiables, lo que significa que tienen un proceso de solicitud normal, una postulación normal, pero a veces no cumple con los criterios de la misma solicitud. Ahora, lo que se nos muestra en la siguiente diapositiva es básicamente que si es que se está por debajo del 10%, lo que nos dicen los investigadores es que va cambiando. No es posible evaluar una propuesta si es que se mantiene solo un 10% de las mismas. Lo que nos dice es que en promedio, cuando se tiene este objetivo, tenemos lo probable y que lo que la gente cree que debería ser financiado. Y luego tenemos una categoría que podría ser un desafío financiarlo, pero podríamos integrarlo. Y los otros proyectos que ya no están bien redactados, que están fuera de alcance, etcétera. Eso está bien, son más fáciles de rechazar. Si es que se está por debajo de un tercio de las tasas de éxito, esto significa que van a perder buenas propuestas. Si bajan estas propuestas, este nivel, van a tener menos buenas propuestas. No pueden escoger necesariamente entre una buena propuesta y otra buena propuesta. No es una revisión paritaria, no se tienen los criterios para escoger entre dos buenas propuestas. Una de las recomendaciones que estamos integrando en el informe, bueno, primero tiene que evaluar los costos reales del esquema de financiamiento de investigación competitivo y se le puede dar la libertad a este equipo externo para que le dé los recursos al equipo interno. Luego se debería desarrollar experimentos en este esquema de fondos de investigación competitivos. Existen diferentes formas de evaluar propuestas aparte del sistema tradicional que pueden funcionar, pero claro, tienen que estar ajustadas a su objetivo. Debería promover un enfoque más experimental, particularmente cuando se analiza la investigación más transformadora o interdisciplinaria. El enfoque tradicional no funciona para esto. ¿Por qué? Porque hay sistemas de responsabilidad en donde existe el financiador y el panel y todos sienten que tienen que asegurarse de que la propuesta que sea aceptada vaya realmente a entregar resultados. Pero si es de alto riesgo, por definición, no va a funcionar un 100% de las veces. Puede que funcione un 20% de las veces, pero esto no significa que no se tenga que obtener nada. Pero no van a entregar lo que tienen que entregar a tiempo porque estás tomando ese riesgo. Ahora bien, podría ser que acierten, hay que darle la oportunidad, o pueden también encontrar algo competitivamente diferente, pero nuevamente acá se presenta el desafío en que es difícil considerar que dentro del sistema tradicional, dentro de nuestra investigación, bueno, los gobiernos se les alienta a estudiar aún más cómo puede la investigación pública respaldar esto. No solamente queremos ciencia, sino también algo mejor para la sociedad.
pero los sistemas tradicionales no saben cómo evaluar estos impactos. Debe existir capacitación y se debe acordar también en lo que realmente se quiere evaluar, ya que los beneficios sociales pueden ser extremadamente difíciles de evaluar. Además, se debe mejorar en los países los pasos para poder recopilar, analizar, realizar informes y tener disponibilidad de los datos para estos fondos de investigación competitivos. Proceso de revisión. Ahora, ¿cómo funciona? Generalmente, cada vez más frecuente, tenemos un paso inicial de tamizaje o de filtro y hay que asegurar que las propuestas sean aptas para el financiamiento. Existen diferentes porcentajes, por supuesto, de rechazo y luego hay un paso inicial de evaluación que puede aumentar la carga del panel porque tienen que entregar propuestas más reducidas en una primera etapa. Nosotros hemos visto que el proceso de tamizaje inicial no siempre es descrito como transparente y la comunidad no entiende cómo se ha evaluado, cuáles fueron los criterios de evaluación. Luego tenemos los paneles de revisión tradicionales y los comités. La vasta mayoría de los esquemas de financiamiento tienen revisiones de este tipo. También existen algunas entrevistas orales por un jurado o un panel, pero existe un financiador al final del día que decide. Y en algunos casos existe un sistema de revisión que decide si es que se va a financiar o no, no solamente la comisión, y se entrega información sobre la cantidad de financiamiento que se puede entregar. Existe también una calificación con diferentes puntajes, pero cuando se tiene un 10%, bueno, realmente ahí es un límite importante. Acá existe una cierta cantidad de desafíos para los revisores. Lo que hemos descubierto es que los revisores pueden recibir diferentes números de propuestas para revisar, incluso hasta 20 pueden ver que van a ser diferentes en la calidad de la evaluación. Si tienes 3 o 4 propuestas, particularmente si puedes decir, esto se puede revisar apropiadamente, vas a tener un buen proceso de revisión en total, no solamente escoger los correctos en función del objetivo, sino también una buena revisión. Si tienes que revisar 20, o sea, más trabajo, va a ser simplemente un tamizaje, una revisión superficial. Se ha mencionado ya que puede ser de 2 a 5 y no tenemos datos de todas maneras para determinar qué es mejor. Claro, 2 o 5 quizás será mejor que 3, pero de 3 a 4 puede ser positivo. En países más pequeños existen revisores internacionales que pueden evitar ciertos sesgos porque mucha gente se conoce y eso se intenta evitar esos conflictos de intereses. Y además se busca excelencia en las disciplinas que quizás ese país más pequeño no tiene. También tenemos que las revisiones o los revisores pueden ser contratados, reclutados desde diferentes formatos, una llamada abierto, diferentes listas, puede ser una nominación del panel, puede ser una comunidad científica que escoja a los revisores, puede haber también mezclas entre los diferentes sistemas de revisores internos y externos y diferentes paneles con diferentes competencias entre pares y expertos. Otro elemento es que ahora actualmente los revisores existe una tasa de aceptación de 25 a 45%, lo que significa que es el financiador y le pide a un científico que revise una propuesta, 1 a 3 van a ser aceptados y eso va bajando
algunos países que confían en este modelo de fondos competitivos, existe demasiado en demanda y existe esta brecha entonces y tenemos que volver al primer elemento, y es que si realmente se quiere o se necesitan los fondos de investigación competitivos, son concursables. Y el problema real que hemos descubierto es que muchas veces no se les da la oportunidad de responder a las revisiones, a los solicitantes o a los postulantes. Se les envía una respuesta y eso es todo, y allí se acaba. Pero ¿por qué esto es negativo? Porque a veces quieres entender a qué se referían en esta respuesta de los fondos de investigación competitivos. A veces puede que no sean relevantes, o hay diferentes casos, pero imaginen que ustedes tienen una propuesta en inglés y vienen los científicos que están postulando que no hablan inglés. Y la propuesta puede ser genial, pero si no está en el mismo idioma, bueno, esa es una serie de problemas. Si existe una oportunidad de responder a preguntas, quizás allí se podrían resolver más problemas. Luego tenemos el cuestionamiento de un sistema de apelación. Nuevamente vemos que muy pocos sistemas tienen esta instancia de apelación. Por ejemplo, si existe un rechazo, si se puede apelar o no. Esto significaría que el postulante puede que no haya seguido las reglas de cómo aplicar a los fondos, cómo postular a los fondos. Y eso puede corregirse. Y a veces existen algunos sistemas que tienen un mecanismo de revisión que puede ser revisada por el mismo panel o por un grupo diferente. Quizás la antigua propuesta no se revisó correctamente. Por favor, consideren este elemento adicional. Se debe equilibrar con la eficiencia del sistema para poder evaluar las propuestas correctamente. Por supuesto, hay muy pocas agencias que realizan este proceso, lo que es chocante porque, como les dije, debe incorporar este sistema de evaluación, debe acercarse al objetivo y por supuesto se debe reducir los elementos prescriptivos. Bien, por ejemplo, yo estoy entregando este financiamiento, pero si necesita más, podría obtener más. Y si necesita menos, podría obtener menos. Pero también tiene que estar un sistema adecuado para apuntar a ideas más innovadoras. Por ejemplo, tenemos un sistema de ERC de prueba para poder conseguir una beca de concepto, una beca conceptual. También tenemos diferentes mecanismos para retener una propuesta basada en una innovación, a pesar de que tenga un puntaje menor. Y también debe existir flexibilidad en el mismo ranking, en la misma puntuación. Por ejemplo, puede que no haya alcanzado un puntaje tan alto, pero aún así se determina que era una idea interesante. Eso no existe o no es parte de muchos procesos, funciona más bien de manera aislada, no son flexibles. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos diferentes desafíos para la revisión de pares misma. Uno de los desafíos para poder alinear el sistema de revisión es que debe estar alineado con los objetivos estratégicos. Por ejemplo, si se quiere revisar un proyecto matemático, es diferente a un gran proyecto en otra área de interés. Debería haber un proceso de evaluación, pero además el cuestionamiento es cómo se adaptan los criterios de evaluación, las pautas, las notas a los objetivos. No hay una solución perfecta, sino que se debe considerar. Y cuando hablamos de aptitud, el panel debe ser apto para poder evaluar. Debe ser competente para evaluar todos los criterios.
Esa es la brecha que vemos aquí. Quizás se debe capacitar más a los miembros del panel o tener una mezcla entre los diferentes miembros del mismo panel. Se debe confiar en el sistema, el proceso de evaluación, en los expertos que han sido nominados. Debe tener transparencia y ser confiable. En términos de la calidad del sistema, por supuesto que debe existir en cuanto a quienes han sido nominados como expertos o a la cantidad de los mismos expertos o de proyectos, el número de proyectos por experto y la calidad de competencias de los revisores. Ahora, en cuanto al aprendizaje y enseñanza, se debería obtener una retroalimentación de los usuarios. Al final del día, se debe evaluar las aptitudes, se debe evaluar y luego entregar una retroalimentación, un feedback a los que postulan. Así es como se mejora. Y finalmente se debe tener autonomía y flexibilidad adaptando los diferentes criterios. Ahora, en cuanto a la gestión de riesgo, como ya mencionamos, esto es algo difícil. Sí, es real. El asumir riesgos es difícil para una entidad pública, cualquiera sea, porque se tiene la responsabilidad del gasto fiscal, del gasto público. Pero a veces se ve un equilibrio o se debe apuntar al equilibrio. Esto significa que se debe tener sistemas específicos, mecanismos específicos para proyectos o concursos de alto riesgo. Luego vamos a volver a hablar en más detalle sobre la interdisciplinariedad de en la gestión. Y cuando vemos los rangos etarios y sesgos también etarios y de género, vemos una adaptación. Si se ocupan mecanismos tradicionales, podemos volver a ver los indicadores tradicionales también. No se les puede decir a los que existan 20 páginas quizás de estos criterios. Pero todo esto está mejorando. Las postulantes, bueno, mujeres postulantes, todo esto genera un problema. ¿Por qué? Porque no existe algo tangible. Lo que hemos descubierto es que generalmente hay que presentarse, bueno, hay que decir, ya, esto es genial, yo voy a hacer un gran trabajo, voy a trabajar con un buen laboratorio, pero los hombres son más arriesgados que las mujeres en la investigación, tanto en la propuesta como en su presentación de ellas mismas, y eso es un desafío, ya que tradicionalmente, incluso en un panel mixto, van a encontrar una mayoría de hombres. Entonces existe un desafío en el sistema para poder fomentar la participación de más mujeres. Si tenemos malos criterios de revisión o que son inadecuados, es difícil evitar los efectos negativos. Claramente podemos decir que se tiene un problema. Los paneles pueden tener un sesgo de frente a las instituciones. Obviamente, si se tiene una reputación como institución, es más fácil conseguir becas o fondos que de organizaciones menos conocidas. Y como mencioné antes, también se debe gestionar las bajas tasas de éxito. Es un gran desafío. ¿Cómo se puede evitar el rechazar buenas propuestas? Y lo que he descubierto también es que se debe acotar el alcance, ya que si obtengo 100 propuestas y reviso solo 10 de ellas, es un desperdicio realmente. Preferiría recibir 25 propuestas y financiar 10 de esas. Se debe ser más preciso en el sistema y mejorar el sistema a su todo, lo que significa que se debe monitorear la eficiencia, si se responde a los criterios, al objetivo, y necesitamos una buena metodología de evaluación de impacto. Próxima diapositiva, por favor. Oh, eso era todo. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias al Dr. Sgah por su intervención. Y a continuación escucharemos la segunda ponencia de este panel a cargo de la doctora Anna Hatch, quien representa a la organización DORA. La doctora Hatch es la directora de programas dentro de DORA y previo a esto ella obtuvo su doctorado en bioquímica, además de contar con una trayectoria de participación y de asesoría en ciencia y sociedad. Escuchamos ahora a la doctora Anna Hatch. So, Dr. Hatch, it's time for you for your intervention. Doctora Hatch, es tiempo de su intervención. Genial, ¿todos pueden ver mis diapositivas ya? Fantástico. Bueno, muchas gracias por esta amable invitación de participar hoy. Estoy encantada de participar y compartir mis pensamientos sobre la evaluación académica. Como Pedro dijo, mi nombre es Ana y soy la directora de programa para la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, que se llama DORA. Y DORA es una iniciativa para poder mejorar las prácticas, los enfoques más robustos de evaluación de investigación a nivel global y en diferentes disciplinas. Por lo tanto, tenemos una visión bastante amplia. Hoy voy a examinar el sistema académico completo y cómo es influenciado en la forma en que se evalúa la investigación. Para entregarles un poco de historia, DORA comenzó en el 2012 en la Convención para Biología Celular, en donde un grupo de investigadores estaban teniendo una conversación sobre las consecuencias de utilizar el factor y otras medidas proxy que como institución tienen como indicador principal de cómo se evalúa la investigación. Y esto era una conversación sobre también los efectos en la cultura de investigación y en otros contextos. Bien. Parte de lo que surgió de esta discusión fue por qué necesitamos una declaración como DORA, y esto es principalmente ya que los indicadores basados en métricos no entregan información confiable sobre artículos individuales o sobre investigadores. Y en la pantalla acá les estoy mostrando un documento de resumen que creó DORA y que lanzó esta primavera, que publica 5 mitos comunes sobre la evaluación ocupando diferentes indicadores más tradicionales, y les aliento a que lo revisen. Otro aspecto, otra razón por la cual se conceptualizó DORA era la necesidad de considerar el valor e impacto de todos los resultados de investigación, no solamente las revistas o donde se publican los trabajos. Y acá tenemos un comentario de Dominique Babini que lo dijo mejor, y es que cuando se piensa en áreas como la agricultura, la salud y otros desafíos medioambientales, la opinión de los participantes clave y el uso de resultados de investigación es tan importante como las citas y, por supuesto, las diferentes instituciones. Acá vemos la última idea que quiero dejarles en mente, y es cómo estas métricas en los rankings de universidades ponen presión sobre diferentes instituciones. Y acá me gustaría tomar esta cita de Ariana Becerril, en donde habla sobre cómo los rankings realmente están impulsando las agendas o los programas de las universidades y que tienen la decisión final en la contratación y promoción finalmente. Esto no es una exageración al decir que la evaluación académica es un gran desafío. Es por esto que tengo esta imagen de una joven investigadora mirando este gran portón, porque es un problema realmente difícil y se considera un problema sistémico también. Esto es algo que todos los participantes o actores clave, como los financiadores, como lo que hablamos hoy, instituciones académicas, publicadores, investigadores, todos tienen este rol, una tarea para poder reformar esta cultura
Acá vemos algunos de los desafíos. Es útil para ello ver diferentes perspectivas. Lo que les voy a mostrar aquí es la idea o el concepto de que las universidades deben equilibrar sus presiones externas, como el obtener financiamiento de becas y luego las calificaciones o rankings de las universidades para atraer más estudiantes. Deben compensar de alguna manera esto con sus valores institucionales internos que están encapsulados, integrados en sus declaraciones de misión y valor. Y es algo que vemos eh, en el aprendizaje de los estudiantes, en el descubrimiento, los impactos sociales, colaboración y en la creación de un ambiente inclusivo. Esto es una característica particular que deben equilibrar las universidades, pero además esto se propaga a un nivel inferior en donde se encuentran los investigadores. Acá me gustaría mostrarles esto de Naomi Overton y Wim Pixton en Bélgica, quienes crearon este diagrama y vieron los avances de las carreras académicas. No necesariamente hacen mejorar la ciencia o avanzar la ciencia, descubren lo que está impulsando las carreras, son las publicaciones, las citas en diferentes revistas, los financiamientos o becas, pero no está realmente impulsando la ciencia esto, por ejemplo, mediante prácticas abiertas o la realización de investigación con integridad. En realidad, al ver estas diferentes motivaciones es más fácil entender el problema y tener una visión más bien de financiamiento, de cómo poder realizar mejoras. Dora está abordando estos objetivos, estos desafíos realmente para mejorar las formas en las que se evalúa la investigación y para poder mejorar la evaluación misma. Es algo que firmemente se piensa en Dora, que si se mejora la evaluación de la investigación, además se mejora la investigación y los resultados y objetivos de la investigación. En pantalla les estoy mostrando los objetivos y enfoques de Dora como iniciativa. Acá vemos una forma de crear conciencia, facilitar implementación, creando nuevas prácticas y que las instituciones diferentes catalicen el cambio en todas las disciplinas. Somos internacionales, entonces también trabajamos con diferentes regiones geográficas. También intentamos mejorar la igualdad en el proceso y existe una serie de enfoques para ayudarnos a cumplir estos objetivos, principalmente mediante el compromiso comunitario, el desarrollo de recursos, mediante alianzas también. Dora ayuda a sociedades del Reino Unido para recopilar información o datos de acuerdo también al formato de la OCDE. Somos consejeros de la evaluación responsable de Estados Unidos y también cumpliendo diferentes convenios y también acordamos a diferentes actores para conversar sobre la evaluación académica. Nada de esto sería posible sin nuestro Consejo Internacional o Directorio del Consejo Internacional. Este es el grupo al cual Dora acude para guía y orientación profesional y que realmente modela la dirección de nuestra iniciativa. Estamos encantados de tener al doctor Cristian González Vilao de la Universidad de Chile como parte de este grupo consejero y como otros de la Junta, él le entrega no solamente su expertise académica, sino también su conocimiento de Dora en su área específica. Ahora, volviendo a esta iniciativa, Dora, comenzamos también como una declaración. ¿Qué es una declaración en donde participan diferentes organizaciones? Acá me gustaría mostrarles algunas tendencias. Para final de 2017 fue cuando Dora se relanzó en forma de una iniciativa formal. Y ahí me contrataron en mi puesto. Y no solamente existe esta visión de los nuevos suscriptores de Dora, sino también en 2018 se unieron a los principios de Dora, como ya les dije,
o cuando estaba preparando las diapositivas, vi que más de 2.000 organizaciones y 16.000 individuos se suscribieron a DORA. Y acá tenemos una nube de palabras que visualiza la distribución geográfica de la organización o de todos los mandatarios de DORA. 42 organizaciones provienen de Chile y son en su mayoría revistas académicas. Una serie de financiadores internacionales también se han suscrito a DORA y muchos de ellos están aquí, pero por supuesto no es la lista completa. DORA organiza reuniones de financiadores a nivel trimestral. Por ahora tenemos aproximadamente 30 financiadores de investigación privados y públicos. Y el objetivo de esta reunión trimestral es mejorar la comunicación entre los financiadores para una reforma de evaluación de la investigación y para poder diseminar la información más rápidamente. La mejor comunicación sobre la evaluación va a poder acelerar la adopción de mejores prácticas. Aquí veo una captura de pantalla de uno de los trabajos. Cada una de las reuniones es acompañada de un post en nuestro sitio web de DORA. Este es otro mecanismo para mejorar o aumentar la comunicación sobre las buenas prácticas y las diferentes iniciativas que realizan los financiadores. Y también recibimos diferentes agencias financiadoras que están experimentando un formato CV. Este enfoque tradicional se enfoca en las publicaciones y lo que entrega un complemento en donde los investigadores entregan una narrativa que destaca sus logros y así además se equilibran las métricas, se contextualizan las contribuciones de esta manera en vez de simplemente mencionarlas. Y luego voy a mostrarles ejemplos de cómo esto se contrasta en unos minutos. Como parte de la reunión trimestral que DORA organiza con Howard Hughes Medical Institute, Estados Unidos, nosotros desarrollamos una serie de principios de diseño para ayudar a los financiadores y las instituciones académicas para lograr tener diferentes acciones en práctica y mejorar sus propias prácticas también. Voy a pasar por algunos ejemplos. La primera es la idea de instalar estándares y estructura en los diferentes procesos, integrarlos. Yo mencioné el formato CV, que es un formato que el Swiss National Science Foundation está trabajando, pero también otros consejos de investigación. Recientemente, hace un par de semanas, UKRI, me parece que de hecho va a participar Daniel de UKRI en este seminario y ellos anunciaron su rol en esto. Es una narrativa estructurada para este formato y lo que es poderoso acerca de este formato estructurado es que hay muchos factores, pero la importancia que voy a enfatizar acá es que contextualiza las métricas o los indicadores tradicionales como la institución o por quién fue entrenado o capacitado el investigador, dónde se ha publicado el trabajo, pero lo que además realiza es que entrega a las personas que están realizando la evaluación un formato estructurado para poder revisar cada solicitud de manera que alienta y fomenta toda la evaluación para todos los postulantes. Y algo que me gustaría comentar es la idea de promover un sentido de responsabilidad personal. No es suficiente que una agencia de financiamiento no es suficiente si es que solamente postular, sino que realmente pongan en práctica lo que hacen. Y uno de estos ejemplos es una serie de webinar como la que estamos haciendo hoy, es tener una conversación sobre cómo lo usa la evaluación responsable de la investigación. Tengo una lista en esta diapositiva de diferentes ejemplos, pero
lo que en realidad se refiere es el participar con investigadores académicos sobre cómo realizar la investigación responsable, la evaluación responsable de la investigación y bueno, cómo acelerar el progreso académico y acelerar la investigación misma. Acá me gustaría destacar un artículo que fue escrito por Rins Benedictus, Frank Medina y Mark Ferguson, y creo que esto es particularmente interesante. Realizaron una serie de reuniones municipales que ocuparon para poder crear una nueva política y sintieron que tenían una mejor idea de la política con la comunidad de académicos porque incorporaron la retroalimentación de antemano. Y el tercer principio es el priorizar la igualdad y la transparencia. Vemos una serie de diferentes formas de conseguir esto. Una de ellas, que es una idea muy interesante, es el utilizar partes neutrales para poder promover una discusión equilibrada, que se puede ver como un símbolo de tener a alguien en una reunión paritaria que no esté allí para juzgar la propuesta necesariamente, sino también cuando alguien nombre el nombre de una institución y podemos confiarle porque están asociados con organizaciones muy prestigiosas, que esa persona puede pararse y decir, sí, pero eso no es un criterio de evaluación, así es que no lo vamos a incorporar. Y eso no es una solución mágica, por supuesto, sino también una estrategia, una táctica para hacer que la gente llegue al mérito de la propuesta más que simplemente ocupar esta medida proxy. Acá tengo otras ideas que se puede aplicar a instituciones académicas. Particularmente me gusta el artículo de Nidhi Paul que ve las estrategias para poder mejorar la igualdad. Y aquí me gustaría destacar otro principio que refiere a la idea de refinar procesos mediante la reiteración de la retroalimentación. Creo que esto es un ejemplo fantástico. Tienen una nueva política de evaluación de investigación que va a entrar en vigencia en enero de 2021, pero existe una política de acceso abierto. Me parece que la historia es cómo crearon la política, que es más relevante. Y la primera la primera versión consideró a las organizaciones que recibieron financiamiento de Wellcome y que deben adherir a los principios, y luego se acercaron a la comunidad para recibir retroalimentación sobre su propuesta inicial. La primera propuesta inicial me parece que consideró a 50 miembros, y esto ocuparon para la política definitiva. Con esto se refina las políticas y prácticas mediante el feedback y elementos como la participación comunitaria, que por supuesto acelera la adopción de nuevas prácticas. Y lo último que me gustaría mencionar brevemente es que aquí comenzamos a ayudar a organizaciones y a financiadores también, y como a investigadores y cómo ellos piensan en las buenas políticas y prácticas. Tenemos una lista de buenas prácticas en nuestro sitio web y además tenemos una lista de recursos disponibles para ayudar a las personas a revisar las buenas prácticas. Además, me gustaría llevar su atención a esta página de aquí. Esto es lo que he estado mencionando o a lo que he estado aludiendo durante mi charla, y son los 5 mitos comunes de por qué los factores de impacto de journals no tienen relación con los principios, pero además existe una nueva publicación del último martes y pueden encontrar esto bajo el menú de recursos de nuestro sitio web. En este se examina cómo los sesgos individuales cognitivos emergen en las prácticas de evaluación de investigación, y esto incluye elementos como el efecto Matthew, el sesgo en aumento, el prosesgo, y cómo estos se manifiestan a un nivel institucional. Entregamos estrategias que las instituciones pueden ocupar para poder combatir estos sesgos en la toma de decisiones. Y lo último que me gustaría mencionar, que creo que es principalmente para todos los investigadores que están pensando qué pueden hacer para poder ayudar a cambiar la cultura de la investigación. Piensen en inscribirse ahora, pídanle a sus instituciones y empleadores que revisen sus prácticas de evaluación. También
pueden referirse a nuestra recopilación de buenas prácticas y por favor cuéntenos acerca de sus buenas prácticas para poder publicarlas en el sitio web y así informar a otros. Me gustaría enfatizar nuevamente que DORA es una iniciativa para poder mejorar la evaluación académica, pero ciertamente no somos la única iniciativa. FOLEC es una que está en Latinoamérica liderada por Laura Rovelli, quien me parece que también va a estar participando de este seminario y es miembro del Consejero Latinoamericano de Ciencias Sociales también. Con eso me gustaría agradecerles a todos. DORA recibe el apoyo de muchas instituciones. Por supuesto, les agradecemos su apoyo continuo para permitirnos trabajar. Muchas gracias. Agradecemos una vez más la intervención de la doctora Hannah Hatch y a continuación haremos un espacio para preguntas de los participantes. Para ello es importante que escriban su pregunta en el chat y luego le cedemos la palabra. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Catalina, ¿sabes si alguien ha hecho alguna pregunta en el chat? Está Andreas Reisinger. Ya. Acabo de abrirle el micrófono. Ok, doctor Andreas Reisenegger, le escuchamos. Hi, I have a question for Anna. Tengo una pregunta para Ana. Los principios dicen que DORA promueve la ciencia y también que está en contra de la métrica para la evaluación. Me gustaría saber si hay estudios que han evaluado si los principios que están promoviendo realmente funcionan mejor que las formas anteriores para evaluar la ciencia y que realmente alcancen las metas que ustedes promueven. Sí, absolutamente. La respuesta breve es que estamos trabajando en esto. Creamos el principio de 5 o el diseño de 5 principios y estamos desarrollando un marco para la evaluación de las instituciones académicas y para los experimentos que realizan también a través de evaluaciones académicas. Es un proyecto que estamos conduciendo con el profesor Ruth Smith, que es un profesor de diseño de comportamiento en los Estados Unidos. Entonces, es parte de ese proyecto enviar una encuesta. Tenemos 50 respuestas de gente diversa y 3 grupos de enfoque o focus group que nos indican progresos. Una evaluación académica y su política cae en esta categoría de una evaluación responsable de investigación y sus mejoras. Desafortunadamente, la investigación aún está en progreso, pero estamos esperando de obtener en diciembre una respuesta conclusiva o concluyente. Pero la idea nuevamente es que los principios de diseño es para la experimentación, no solamente para esta, sino que también para tener una forma de evaluar el éxito. Ese es un proyecto muy grande para nosotros y ojalá podamos responder la pregunta en un tiempo más. Disculpe que no tenga una respuesta completa en este minuto, pero muchas gracias de todas formas. Suerte con eso. Esto toma mucho esfuerzo. Las cosas se mueven poco a poco. Tenemos una pregunta de Cristian González, el doctor de la Universidad de Chile. Doctor González. ¿Puedes escucharme? Sí. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta para cualquiera de ustedes y se relaciona con cuando empezamos a pensar en los mecanismos para la evaluación de investigaciones. Es una gran pregunta en realidad, porque se supone que tenemos que hacer evaluaciones para distintas disciplinas científicas que no son intrínsecamente iguales.
Me gustaría, por lo tanto, compartir sus ideas de cómo el sistema debería preservar las cosas comunes, incluyendo las singularidades que sean relevantes para tener un enfoque transparente y justo al respecto. No sé si entendí bien, o si tú quieres responder eso. Hiciste una pregunta muy interesante. Cristian es nuestro miembro consultor. Una cosa que es interesante realmente, hay muchos equilibrios, muchos intercambios que tienen que hacerse y las reflexiones de las cuales hablamos con las presiones externas y los valores internos de las instituciones. Es otra forma o ejemplo que quieres procesar, o nuestro proceso tiene suficiente flexibilidad para que se pueda aplicar en disciplinas distintas, o quieres que sea gradual, pero aún así significativa para esta disciplina. Y aquí yo creo la manera de avanzar hacia el cambio en los procesos y estructuras de procesos, más bien, o en vez de criterios estándares. Y si hay un proceso que pueda adaptarse en distintas disciplinas, y depende de esas disciplinas para buscar los mejores criterios y estándares. No sé si eso es lo que tú estabas apuntando, Cristian. Si vamos a buscar mecanismos para las evaluaciones, hay distintas disciplinas y lo importante es tener criterios para una excelencia científica. No es lo mismo una ciencia o matemática, lo que va a ser el concepto de excelencia en este caso. Sin embargo, aquí tenemos que tener un poco de flexibilidad. En general, evalúas basados en criterios. No es lo mismo un proyecto de matemáticas o de ingeniería. No puedes esperar que sean iguales. Es necesario que exista un criterio flexible por la institución o el individuo. Algunas disciplinas tienen distintos criterios, unas con otras. Sí, claro. Muchas gracias, doctor González, por esa pregunta. Y ahora vamos a ceder la palabra, vamos a ceder el micrófono a Mirenis Sánchez, quien tiene una pregunta para ambos expositores. Mirenis, te escuchamos. Gracias, Pedro. La puse en el chat realmente. Es que el expositor de la OECD se refería a los modelos tradicionales de evaluación y según la traducción hablaba de algunos elementos o criterios más excéntricos que tienen que ver directamente con el impacto económico y social y con la transdisciplinaridad. En realidad nosotros en Chile, al menos desde nuestra agencia, estamos haciendo un arduo trabajo para ir avanzando en esa dirección. Entonces, mi percepción es que todavía trabajamos en un formato de evaluación que rige en paralelo el modelo tradicional con uno más de esta altura. La pregunta sería si nos centramos en la calidad de los proyectos y considerando las implicancias económicas que tiene financiar un proyecto de esta naturaleza que rompa un poco con el modelo tradicional, la recomendación de ustedes sería avanzar sistemáticamente hacia un modelo que incluya impacto económico y social y transdisciplinaridad, o podrían funcionar ambos modelos en paralelo. Gracias. Es legítimo tener ambos criterios, porque el objetivo es el importante, con algunos beneficios socioeconómicos para algunos proyectos, además de la calidad. Algunos proyectos tienen eso. El desafío acá es
¿Cuáles son los indicadores de evaluación? Los indicadores para evaluar el impacto socioeconómico posiblemente sea distinto país a país. Necesitamos transparencia acá para los proyectos y es difícil incluir ese impacto socioeconómico, además de probablemente las expectativas. Hay que proveer guías acá. De otra forma es muy difícil para ustedes, para nosotros y también para los financistas. Lo que debiera ser, tiene que haber ejemplos que ya se incluyeron. Por ejemplo, si nos piden cuál es el impacto socioeconómico de un proyecto en particular, y luego el proyecto tiene que ser informado de qué manera se hizo o de qué manera no se hizo. Entonces, los criterios depende del impacto que tengas. Hay que pensar al respecto, reflexionar qué se puede medir en este proyecto. Es una forma directa de asegurarse de que los científicos pensemos en eso, aparte del proyecto, y no como se dijo antes. Hay una marca clara para el impacto producido. Según mi opinión, hay muchos detalles que tienen que existir en el proyecto. La transparencia es una de las muchas guías que podemos tener. Absolutamente. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que es parte del poder de la estructura que nos entrega un espacio para que los investigadores podamos conceptualizar y el impacto. Pero la parte más desafiante es cómo evaluar la calidad y el nivel de impacto que verás. Hay muchos marcos al respecto. El mejor es el marco Q+ para el desarrollo internacional de proyectos que se inició en Canadá. También hay otro marco, el CIDAR de Francia, con el cual puedes evaluar el impacto en la sociedad. Pero el desafío es encontrar el tiempo y la energía para hacer la evaluación, en realidad. Muy bien. Esa era la pregunta de Mirenis. Muchas gracias, Mirenis. Le cedemos ahora la palabra a Carolina Guzmán, quien tiene una pregunta para ambos expositores. Carolina, te escuchamos. ¿Te puedes presentar, por favor? Yes, good afternoon, everybody. Buenas tardes, sí, a todos. Muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta se trata de las disciplinas, porque yo creo que la flexibilidad es importante, pero necesitamos mucho más que eso. ¿Por qué? Trabajo en el campo de la educación, ciencias sociales y humanidades. La literatura dice que las disciplinas se unen a las ciencias sociales y anormalidades. Depende mucho del contexto. Depende que hay muchos problemas con las lenguas, con los idiomas. He sido parte del comité de Fondesit de Educación durante algunos años. Hay una discusión acerca de cómo evaluar la productividad o la competitividad, porque las ciencias sociales, o al menos la educación, tiende a buscar o mirar las publicaciones de ciencias en inglés. Y eso significa que el público para esas publicaciones están en el sur global, mientras que el norte global tienen otras publicaciones en español. En Cielo, Scopus o Redalyt u otros índices.
reciben ellos una cantidad menor o un puntaje menor. Es un problema disciplinario, pero también hay problemas políticos de sur-norte y que valorizamos como investigadores. Lo producido para un contexto latinoamericano, Chile, por ejemplo, o si publicamos, al menos en las ciencias sociales y humanidades, publicamos para un público internacional en inglés. Y muy pocas personas pueden leer lo que producimos. Esa es mi pregunta y preocupación al mismo tiempo. Volvemos, yo creo, a la tasa de evaluación y el impacto de la evaluación del proyecto, del impacto potencial del proyecto. En las ciencias sociales tiene más impacto, al menos en grandes cantidades usan estos índices en vez de distintos contextos sociales. Hay una disparidad entre la calidad científica, como usted dice, se evalúa básicamente basada en las revistas en inglés y el impacto potencial para la sociedad en su idioma nativo. Y hay distintos criterios en ese sentido. Claramente, usar la calidad científica como índice no es eficiente para evaluar el impacto. Tiene que ser combinado con otros indicadores de impacto crecientemente de parte de las instituciones. Tiene que haber un distinto nivel de criterios, no solamente los tradicionales. Absolutamente. Dora maneja mucho esto, trata mucho de esto. Cuando estoy tratando de definir la palabra y pensar bien lo que voy a decir, pero muchas ciencias sociales e investigaciones tienen un impacto en las comunidades locales y eso vuelve, en mi opinión, a lo que es lo que es valorizado por los financistas y las instituciones. ¿Estás valorizando el resultado de la investigación en vez de el valor de lo que fue publicado? Y yo creo que tiene que haber un cambio cultural ahí con respecto a lo que sucede. Estoy mirando en el chat ahora, hay una gran iniciativa en un proyecto de comunicaciones y este grupo está enfocado en particular cómo podemos valorizar los resultados en distintos idiomas. Es un tema que Dora hizo un seminario al respecto hace un tiempo atrás y resumimos los resultados del seminario y el consenso fue que existe una frustración de parte de los investigadores cuyo trabajo no tiene el resultado e impacto que ellos quieren porque sienten presión para publicar en distintas o determinadas revistas para poder obtener financiamiento. Entonces tratan de entregar la mayor respuesta o producción que pueden en ese caso. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora le cedemos la palabra para que haga su pregunta a Paulina, quien tiene una pregunta para el doctor Hederichs-Gard. Paulina, ¿podrías presentarte? No sé tu apellido, pero tú hiciste una pregunta en el chat. Paulina, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Yeah. Bueno, mi nombre es Paulina Arellano, soy de la Universidad de Playa Ancha, académica, y también estoy investigando un poco este tema de la evaluación científica en Chile, pero vinculada a las métricas de información. Yo soy de formación bibliotecaria, entonces como que la bibliometría y la cienciometría por ahí
es mi tema. Y por lo mismo hice una pregunta a Ana respecto al rol que juegan las nuevas métricas de información como las Ad Metrics y las Web Metrics en las nuevas formas de evaluar el impacto de la investigación, porque ya sabemos que nos sirven mucho para evaluar quizás la calidad científica, pero sí para evaluar el impacto social, pero también hay mucha controversia al respecto. Entonces me gustaría saber su opinión sobre eso. Y a Fredrik me gustaría preguntarle, él menciona que las mujeres toman menos riesgo en la investigación, y me gustaría saber por qué ellos creen que esto sucede y cómo están fomentando la participación de las mujeres en la investigación científica. No sé si es mucho, pero esas eran mis dos preguntas. No, Anna first then. All right, Muy bien. Creo, si entiendo bien tu pregunta, mi filosofía personal en la métrica es que necesitas entender cuáles son las limitaciones. Creo estas ofrecen un gran trabajo de destacar las limitaciones, lo que se puede y no puede decir. La idea de Dora y su puntaje es que mirar distintos indicadores de calidad y no calificativos o de calidad. El indicador específico que mencionaste no estoy tan familiarizada o segura con respecto a qué se refiere. No puedo hablar específicamente de este, pero puedo hablar acerca de la idea de que Dora, donde vemos un desafío realmente, es en la métrica con respecto al individuo. Indicadores basados en revistas, por ejemplo, el impacto el factor de impacto. También esto sería usar una mentoría de investigación. Por ejemplo, que una investigación saldría mejor si fuera mentorizada por alguien. Esas son las métricas que estamos tratando de utilizar. Los otros indicadores que se llaman métrica de nivel y que queremos ver en la colaboración o el trabajo de colaboración con la narrativa que puedan contextualizar esto. La toma de riesgos, primero, el feedback que obtenemos de los participantes y tratan de vender bien sus investigaciones. Yo diría que podría ser quizás, hay que ser cuidadoso en decir eso. En altos riesgos hubo un taller y ahí tienen bastante menos trabajos existe un sesgo mucho mayor de investigadores mujeres. Respecto a estas postulantes mujeres. Es la forma en que se publicaba también. Es la forma en que también se presentan estas probablemente propuestas. La forma en que eran invitadas. Por ejemplo, deben ver era formas más atractivo para los hombres realizar los proyectos. Para las mujeres que porque existen más entonces, atracciones la mujer dice, para entonces esto no es para mí. Las propuestas de hombres. Existe no, es como un sesgo que detrás. existe. Entonces, no estoy seguro de dónde viene, pero y es una realidad. Es una realidad. En detrimento de la investigación. Perjuicio de la investigación. La calidad de la investigación. Porque vemos la calidad también, donde no se incluyen tantas mujeres. Que vas a perderte algunas buenas oportunidades. Pero solamente lo que digo me refiero es que los financiadores tienen que estar que los financistas tienen que estar conscientes de esto. Y que existen sesgos en el sistema. Que este proceso tiene su propio sesgo en sí mismo. Hay
la quinta región. Ahora escucharemos, le cedemos la palabra a Marlene Vargas, quien tiene una pregunta también para nuestros panelistas de hoy. Marlene, a ti la palabra. The floor is yours. Ahora ya. Buenas tardes. Good afternoon. Ambos presentadores. Thank you to both speakers. My question is about the recommendations for the treatment of projects that are presented in contests. I'd like to know what is the treatment recommended to this type of projects, if they must be assessed by the same panel, by the same reviewers. Conocerse con anticipación la evaluación de la postulación anterior, o si debe conocerse después. ¿Qué tratamiento? ¿Cuáles son las sugerencias que hay respecto a eso? Muchas gracias. That's a good question. Es una buena pregunta. Básicamente, la primera respuesta es la retroalimentación de la primera revisión, del primer concurso, de la primera presentación. Debe existir información. Por ejemplo, la propuesta puede no haber estado madura para su momento, o está bien como está, pero no había suficiente financiamiento. Existe una serie de información que se debe entregar primero para saber si se puede repostular o no. Y a veces existe información al postulante en donde se le dice que no se puede financiar ahora, pero por favor vuelva a postular. En esos casos, en ese caso debería ser evaluado por el mismo panelista y el mismo fondo. Del mismo panel, pero esto podría crear crearse un problema, claro. Ser hecho por una comisión. Técnicamente podría ser difícil abarcarlo, pero dependerá depende de su financiador, de su financiador finalmente. En algunos casos existe la posibilidad de propuestas que ya han sido revisadas por un financiador, pero no pudieron ser financiadas en ese momento por falta de recursos, pero no por la calidad de la propuesta. En ese caso se puede mandar a otro financiador en Europa, por ejemplo, y es muy selectivo. Son muy en términos del profesor. Pero son muy selectivos de todas formas. Se muestran cómo están las personas cuando la gente que postula saben lo sabe. Que puedes tener un puntaje bajo en algunos porque países, toman las mejores propuestas. A nivel nacional. Ahora bien, a nivel nacional se puede decir, bien, si es aceptado en la primera ronda de selección, el primer paso, porque tienen un proceso de dos pasos, esto significaría que su propuesta ya es suficientemente buena, ha sido revisada por un panel internacional y va a ser financiado o tienes una oportunidad más grande. Si es que ha sido revisado por pares, bueno, es aceptado o puede pasar a una segunda ronda porque la primera ya se evaluó. Puede existir un acuerdo entre financiadores para no tener que duplicar y luego también gastar recursos para poder postular nuevamente. El elemento clave que veo yo es la transparencia. Y esto es que cual sea el proceso para reenviar una propuesta, debe ser transparente tanto para los evaluadores y para las personas que suscriben la propuesta. Eso es, me parece, el mensaje más importante. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta.
Y para ello quisiera entonces cederle la palabra a continuación al doctor Erwin Krauskopf, si pudiera presentarse y plantear su pregunta, por favor, doctor Krauskopf. Okay, hi. This question is for... Hola, esta pregunta va para Ana. Mi pregunta es, ¿cómo se debería evaluar el impacto? Ya estamos todos saltando de que deberían descartarse las revistas, pero las métricas deberían aplicarse solamente a las revistas por índice. Las citaciones están disponibles para papers específicos, pero en el caso de las ciencias sociales, artes y humanidades, muchos investigadores utilizan monografías y libros. Sí, absolutamente. Una tendencia que hemos estado viendo es la utilización. Bueno, en Estados Unidos nosotros le llamamos rúbrica, pero mis colegas en el Reino Unido le llaman métricas de evaluación. Esto es una lista de los criterios para ciertos tipos de impacto. Por ejemplo, un impacto social, una contribución al nuevo conocimiento y en diferentes formas así. Para cada uno de ellos se tiene una puntuación, un ranking quizás de 1 a 5, y luego para aquellos números se les entrega descripción escrita de cuál sería el éxito en cada categoría. La idea principal es integrar esto como una forma de evaluar las contribuciones a la diversidad, igualdad e inclusión, y además como un mecanismo para poder evaluar las contribuciones a la enseñanza y mentorías. Nosotros estamos recién comenzando aquí a utilizar esto como una forma de examinar el impacto. Creo que existe el marco RQ Plus en Canadá, desarrollado por un grupo en Canadá que trabaja en el área de las ciencias sociales y sociedad, cómo se evalúa ese impacto en esas áreas. Y ellos no solamente incluyen estas rúbricas, sino también incluyen evidencia cualitativa para ver cómo los consumidores de la investigación o quizás las áreas locales que van a ser impactadas. Por supuesto, esto es relevante para ciertas áreas de investigación específicas, pero me parece que el surgimiento de esto, a medida que empezamos a contextualizar lo que es el impacto y al tener un vocabulario común acerca de los tipos de impacto, bueno, el primer paso es crear una sintaxis común, un lenguaje común primero, y una vez que eso haya sido acordado, creo que será más fácil el poder descifrar cómo crear estas mediciones, estos medidores, ¿verdad? Pero por mientras, en este paso transicional, se puede ocupar declaraciones de narrativa para poder contextualizar las contribuciones como los impactos sociales. Muchas gracias. Bien, esa era entonces la última pregunta para nuestro panel. Debí haberles mencionado al comienzo que este seminario está siendo grabado. Espero que no les incomode. Luego compartiremos las coordenadas para esta grabación en sus correos electrónicos. Y para hacer un cierre de este primer encuentro, quisiera cederle la palabra a continuación a la directora Alejandra Vidales, quien está a cargo del eje de proyectos de investigación. Doctora Vidales, ¿le escuchamos? Gracias, Pedro. Muchas gracias a nuestros expositores. Muy interesante la presentación. Para nosotros es un tremendo desafío enfrentarnos a todo aquello que ustedes han mencionado muy bien respecto al proceso de evaluación. Me quedo con una de las palabras de Hannah respecto a que mejorar el proceso de evaluación es también mejorar el impacto de la investigación, y eso es en parte lo que estamos empezando a trabajar en la nueva institucionalidad con la agencia, con el ministerio. Muchas gracias a todos los asistentes, tuvimos una gran concurrencia, los dejo invitados para el día 13 y el día 15 de la próxima semana, que vienen los siguientes paneles. La idea es que este seminario se constituya como un punto de partida en alimentar y provocar la discusión respecto a los modelos de evaluación.
que tenemos que tener para poder instalar una buena institucionalidad de investigación en nuestro actual sistema, ¿sí? Así que muchas gracias, los dejo invitados para el 13 y para el 15, que son los siguientes paneles. Vamos a estar registrando de todas maneras las preguntas que no quedaron, que no pudieron ser incluidas por temas de tiempo, y muchas gracias. Thank you very much. Thank you. This is Muchas gracias a todos. Esto ha sido fabuloso. Muy bien, muchas gracias.